Hay un silencio que asusta más que cualquier grito. El silencio interior cuando nada parece tener sentido. Despiertas, haces lo que debes, sonríes cuando toca, pero dentro sientes una ausencia que no puedes nombrar. No es tristeza, no es cansancio, es vacío. Ese hueco que se abre en el pecho cuando el alma empieza a hablar y la mente no la entiende. Blavatsky decía, el vacío es la voz de la eternidad llamando al hombre dormido. Pero el dormido, al oírla, se asusta. Cree que algo anda mal, cuando en realidad algo está despertando. El vacío no es ausencia, es preparación. Es el terreno arado antes de la siembra. La mente moderna, obsesionada con la distracción, teme el silencio porque en él se revela lo que ha olvidado. Cuando la rutina se vuelve insoportable, cuando todo pierde sabor, es porque el alma está reclamando su propósito. No es depresión, es parto espiritual. Lo que muere en ti no es la alegría, sino la ilusión de control. Imagina una habitación iluminada por una sola vela. Cada pensamiento es una sombra proyectada en la pared. Observas las sombras moverse, crees que son reales, pero cuando la vela se apaga, las sombras desaparecen. Ese instante oscuro, en que nada parece tener forma, es el comienzo del verdadero ver. El alma utiliza el vacío para desmantelar la ilusión. Y el ser humano, confundido, llama a eso desesperación. La ciencia intenta definirlo con diagnósticos: crisis existencial, anedonia, burnout. Pero lo que la psicología llama crisis, la teosofía llama llamado. Estudios de la Universidad de Yale mostraron que, durante periodos prolongados de apatía o vacío emocional, el cerebro busca patrones de significado con más intensidad que en estados normales. Es decir, cuando sientes que nada tiene sentido, tu mente está intentando encontrar uno más alto. El vacío es la antesala del propósito. Blavatsky lo explicaba con crudeza. El alma grita solo cuando ha sido ignorada demasiado tiempo. Durante años sigues los mandatos del mundo. Trabaja, gana, obedece, hasta que un día algo se rompe. No por accidente, sino por misericordia. La vida retira los adornos para mostrarte el esqueleto de tu verdad. Lo que parece destrucción es revelación. Déjame contarte una historia. Un hombre, al borde del suicidio, escribió una carta que decía: «He perdido todo interés en vivir». Esa carta nunca fue enviada, pero su contenido llegó a Blavatsky a través de un discípulo. Ella respondió con una frase que aún hoy circula entre los teósofos: «No has perdido el interés en vivir, has perdido el interés en la mentira». Ese hombre, meses después, se convirtió en uno de los fundadores de una escuela espiritual en Europa. El vacío lo había redirigido hacia su misión. El propósito no llega con fanfarrias, llega disfrazado de pérdida. Cuando el alma se cansa del ruido, te deja sin motivos artificiales para obligarte a buscar los verdaderos. Lo que llamas fracaso es, muchas veces, una invitación. La desesperación, una puerta. El alma se comunica con el lenguaje del desmoronamiento, porque solo lo roto deja pasar la luz. Los textos antiguos sabían esto. En los misterios de Eleusis, los iniciados eran encerrados en completa oscuridad antes de recibir la visión divina. Esa oscuridad representaba el vacío interior, el punto en que la mente no puede sostenerse más. En ese límite, el alma toma el control. Lo que los antiguos llamaban renacimiento, hoy podríamos llamar reconexión. Pero el proceso es brutal. Primero sientes que nada importa, luego que todo te sobra, después que incluso tú sobras. Es entonces cuando aparece la pregunta más temida: ¿para qué estoy aquí? Esa pregunta no surge de la mente, sino del alma, y una vez formulada, nada vuelve a ser igual. Blavatsky advertía que esta fase no debe evitarse, sino atravesarse con lucidez. Quien huye del vacío, huye de sí mismo. Porque el vacío no es un castigo, es un espejo. Muestra la distancia entre quien crees ser y quien realmente eres. Y hasta que esa brecha no se cierre, seguirás sintiendo que algo falta, aunque lo tengas todo. Mira a tu alrededor, personas corriendo, comprando, produciendo, exhibiendo una felicidad fabricada. Todo eso es miedo al vacío. La humanidad entera huye de sí misma porque teme su propósito. Saber quién eres exige perder todo lo que no eres. Por eso, el alma destruye antes de construir. Cuando el vacío llegue, y llegará, no corras. Siéntate dentro de él. Escúchalo. Pregúntale qué quiere mostrarte. Y verás que no está vacío. Está lleno de ti, del tú que habías enterrado bajo el ruido del mundo. Ese es el primer paso hacia el propósito. Reconocer el llamado disfrazado de silencio. Porque el vacío que grita no quiere asustarte, quiere despertarte. Es la voz del universo recordándote que aún tienes algo por hacer. Algo que solo tú puedes traer al mundo. Y hasta que lo descubras, el eco no cesará. Nada de lo que has vivido fue casual.
Ni los errores, ni las pérdidas, ni los encuentros que creíste fortuitos. Todo lo que parece azar es geometría invisible. Blavatsky decía, el azar es el nombre que el ignorante da a la ley que no comprende. Y esa ley, profunda, inquebrantable, teje tu historia con una precisión que la mente humana apenas puede sospechar. Lo que hoy llamas coincidencia, el alma lo llama diseño. Cada evento de tu vida forma parte de un patrón mayor, una red vibratoria que responde a tu evolución interior. El universo no es un caos, es una sinfonía, pero escucharlo exige silencio. El hombre moderno, perdido en la velocidad, confunde ruido con vida. Busca sentido en lo inmediato, sin notar que el propósito no se revela en línea recta, sino en espiral. Cada giro te lleva más cerca del centro, aunque creas estar repitiendo el mismo error. La ciencia aún lucha por aceptar esta idea. Sin embargo, los físicos cuánticos reconocen que toda partícula está conectada con otra, sin importar la distancia. Lo llaman entrelazamiento. Lo que afecta a una altera a todas. ¿Por qué el alma sería diferente? Cada decisión, cada pensamiento, emite una frecuencia que reorganiza tu campo de posibilidades. No atraes lo que deseas, atraes lo que vibras. Por eso las casualidades son espejos del estado interno. Déjame contarte una historia. Una mujer viaja a otra ciudad por un error en su reserva de tren. Llega enfadada, convencida de haber desperdiciado su tiempo. En la estación, un desconocido la ayuda con sus maletas. Años después, ese hombre se convierte en su esposo y juntos fundan un refugio espiritual. Aquel error fue el primer paso de un propósito mayor, pero ella solo lo entendió después de perderlo todo. Así funciona la ley. La comprensión llega al final del camino, nunca al inicio. Blavatsky enseñaba que el universo es mental, no material. La materia es apenas el residuo visible de una causa invisible, y toda causa comienza en la mente. Tus pensamientos son semillas lanzadas a un campo cósmico que responde con exactitud matemática. No existe castigo ni recompensa, solo consecuencia. Pero la mente dormida, incapaz de ver el vínculo, llama suerte a su propia siembra. Nada ocurre fuera de orden. Incluso tus errores fueron necesarios para romper el molde anterior. Lo que parece desviación es corrección de ruta. Cada obstáculo que odiabas te estaba empujando hacia tu verdadera dirección. Pero el ego, ciego de corto alcance, solo ve fragmentos. El alma, en cambio, ve el mapa completo. Y en ese mapa, incluso tus caídas son coordenadas sagradas. La teosofía describe este principio como karma dinámico. No un castigo, sino una ecuación precisa de aprendizaje. Todo lo que experimentas tiene una función pedagógica. Si te repiten las mismas lecciones, no es mal destino, es insistencia del alma. Cuando aprendes, la realidad cambia de forma, porque la vida no se repite, se reescribe según tu nivel de conciencia. La psicología moderna lo observa desde otro ángulo. Carl Jung habló de la sincronicidad, esas coincidencias significativas que parecen guiadas por una inteligencia invisible. Para Jung, las sincronicidades son el lenguaje del inconsciente colectivo, símbolos que te orientan hacia tu propósito. En su diario, escribió: cuando el alma está lista, el mundo exterior se organiza a su favor. Blavatsky lo habría dicho de otro modo: la materia obedece al espíritu. Piensa en todas las personas que cruzaron tu camino. Algunas te dieron amor, otras te destruyeron. Pero cada una encajó en la arquitectura de tu despertar. El traidor te enseñó límites, el amante, entrega, el enemigo, compasión. Ninguno fue un accidente, todos fueron mensajeros. El universo usa cualquier forma para enseñarte lo que el alma necesita aprender. Los antiguos egipcios lo representaban con la balanza de Maat. El corazón del difunto se pesaba contra una pluma. Si el corazón estaba cargado de culpa, descendía. Si estaba ligero, ascendía. No era juicio moral, era equilibrio vibratorio. Lo mismo ocurre mientras estás vivo. Cada elección te eleva o te hunde según su peso energético. No hay juez externo. Tú eres la balanza. Pero la mente teme esa verdad porque destruye su papel de víctima. Admitir que nada es casual equivale a aceptar que todo tiene sentido, incluso lo insoportable, y esa comprensión exige responsabilidad total. Por eso muchos prefieren creer en la suerte, porque libera del deber de comprender. Blavatsky advertía que el propósito no se encuentra, se recuerda. Ya lo sabías antes de nacer, pero lo olvidaste para poder redescubrirlo. El olvido no es error, es método. La vida te obliga a caminar entre sombras para merecer la luz, y cada casualidad en tu camino es una pista hacia la memoria del alma. Así que la próxima vez que algo imprevisto te ocurra, no preguntes por qué, sino para qué. El universo no comete errores, solo se comunica en un idioma que aún estás aprendiendo. Cuando logres entenderlo, verás que todo, cada amor, cada pérdida, cada silencio,
Era una carta escrita desde el futuro por la parte de ti que ya sabía el final. Porque nada en tu historia fue accidente. Todo fue preparación. Y el propósito que crees buscar ya te está buscando desde el otro lado del espejo. Nada de lo que vives es improvisado. Cada rostro que miras, cada pérdida que te hiere, cada camino que tomas, ya fue escrito en un lenguaje que tu mente no recuerda. Pero tu alma sí. Antes de nacer, elegiste las coordenadas de tu destino, no los detalles. Eso sería esclavitud, sino las lecciones. Blavatsky lo enseñaba con voz grave. El alma elige su campo de batalla antes de entrar en la carne. Lo que llamas casualidad es la escenografía de un acuerdo antiguo. Imagínalo así. Antes de encarnar, tu espíritu se sienta ante el consejo del silencio, una metáfora que los teósofos usaban para describir la inteligencia cósmica. Allí no hay castigos ni premios, solo leyes. Te muestran los hilos de tus vidas pasadas, las deudas aún no resueltas, los dones no desarrollados. Y entonces decides, esta vez aprenderé amor a través del abandono, aprenderé fortaleza a través de la pérdida, aprenderé compasión a través del dolor. Y así desciendes. Cuando llegas al mundo, el velo del olvido cae sobre ti. Es necesario. Si recordaras tu plan, no habría mérito en cumplirlo. El propósito del juego es recordar jugando. La amnesia espiritual es la condición del aprendizaje. Blavatsky decía que la memoria del alma está oculta en los centros etéricos del corazón. Solo se activa con sufrimiento o con amor profundo. Ambos despiertan la vibración que rompe el velo. La ciencia, aunque no lo pretenda, comienza a tocar este misterio. Estudios sobre experiencias cercanas a la muerte revelan testimonios de personas que, al borde del fin, dicen haber visto un plan, una estructura de su vida entera donde cada dolor tenía sentido. Neurólogos llaman a esto reconsolidación de memoria, pero no pueden explicar por qué muchos describen lo mismo. Una sensación de propósito perfecto, como si todo estuviera calculado con compasión. Jung percibió algo similar en su estudio del inconsciente colectivo. Observó que los sueños y visiones de sus pacientes contenían símbolos universales, arquetipos que parecían programar la evolución del alma. Lo llamó individuación, el proceso por el cual el yo consciente se alinea con el plan del sí mismo, esa parte divina que dirige el destino. Blavatsky habría sonreído ante esa definición. Para ella, el sí mismo es la chispa eterna que nunca olvidó el contrato original. Déjame contarte una historia. Un niño nació con una enfermedad incurable. Su madre, devastada, pidió entender por qué. En meditación profunda, una noche, soñó con una voz que le dijo: «Él vino a enseñarte a amar sin esperar resultado». Décadas después, la mujer fundó un hospital para niños terminales. Comprendió que su tragedia era su misión disfrazada. Lo que parecía injusto era parte de un acuerdo entre almas. El alma no busca comodidad, busca expansión. Por eso elige pruebas que el ego considera insoportables. Cada encarnación es una clase diferente en la escuela cósmica. Algunas vidas enseñan poder, otras humildad. Algunas te elevan, otras te vacían, pero todas apuntan al mismo fin: recordar que eres parte de la totalidad. La vida no es una cárcel, es un aula. Los antiguos textos védicos hablaban del karma como una corriente que arrastra al alma hacia las experiencias necesarias. No es venganza, es equilibrio. Cada acción deja una huella vibratoria que debe ser comprendida, no castigada. El alma regresa una y otra vez para terminar sus ecuaciones pendientes. Y en cada retorno, reescribe su contrato. Lo que no aprendiste en una vida, lo repites en la siguiente, bajo nuevas formas. Blavatsky explicaba que el karma y el propósito no son opuestos, sino engranajes de la misma maquinaria. El karma elige el escenario. El propósito elige la dirección. Uno limpia, el otro construye, pero ambos te empujan hacia la conciencia. Resistirlos solo prolonga el viaje. En términos psicológicos, este proceso se manifiesta como patrones repetitivos. Relaciones que se repiten, pérdidas similares, miedos idénticos. No son coincidencias, son recordatorios. El alma insiste hasta que entiendes. La vida no se cansa de enseñarte, aunque tú te canses de aprender. A veces, el contrato incluye almas compañeras, personas con las que compartes tareas. Algunos llegan para amarte, otros para herirte, pero todos para impulsarte. El enemigo es un actor del mismo teatro. El perdón no libera al otro, te libera a ti de la repetición. Cuando comprendes la escena, el ciclo se disuelve. El libre albedrío no contradice el plan. Es la posibilidad de elegir cómo vivirlo, con resistencia o con conciencia. No puedes cambiar el guión principal, pero puedes cambiar la forma en que lo interpretas. Esa es la alquimia, transformar destino en sabiduría. Blavatsky lo resumía con una frase que resonaba como advertencia: no busques escapar de lo que elegiste aprender. Cada obstáculo, cada amor, cada pérdida fue firmado por ti antes de nacer.
Y cuando el alma recuerda eso, la vida deja de parecer injusta y se vuelve un mapa sagrado, porque el propósito no se inventa, se recuerda, y cada experiencia, por dolorosa que sea, es una nota del mismo acuerdo. El contrato que firmaste con el universo para convertirte en quien realmente eres. Toda pérdida es un mapa oculto. Lo que crees que se ha ido, en realidad te está señalando el camino hacia donde debes mirar. Blavatsky decía, nada se pierde, solo cambia de lugar dentro del alma. Pero la mente, acostumbrada a poseer, confunde desplazamiento con castigo. Cuando algo o alguien desaparece, interpretas la ausencia como fracaso. Sin embargo, el universo nunca resta, reorganiza. Y a veces, para devolverte al centro, necesita arrancarte de aquello que te mantenía dormido. El alma no crece en el confort, sino en el desgarro. Cada pérdida desmantela un falso sentido de identidad. Lo que eras junto a alguien, lo que creías tener, lo que pensabas controlar. Cuando eso se desmorona, no mueres, cambias de forma. El dolor es la alquimia que te convierte en materia más ligera. Pero mientras ocurre, duele como si te arrancaran del cuerpo. Blavatsky lo llamaba el fuego purificador de la renuncia. Déjame contarte una historia. Una mujer lo tenía todo: amor, casa, hijos, posición. En una noche de invierno, un incendio consumió su hogar y su familia. Sobrevivió sola, deshecha. Pasó años sin hablar, hasta que un día comenzó a escribir. De su silencio nacieron palabras que sanaron a miles. En una carta confesó, el fuego que me robó todo fue el mismo que encendió mi alma. Aquello que parecía destrucción era dirección. La pérdida se había convertido en brújula. La ciencia describe el mismo proceso con otro lenguaje. Investigaciones sobre resiliencia emocional muestran que, tras eventos de trauma o duelo profundo, el cerebro desarrolla nuevas conexiones en áreas relacionadas con la empatía y la creatividad. Es como si la pérdida abriera espacios internos antes inaccesibles. La neuroplasticidad del dolor revela una verdad espiritual. Lo que rompe también expande. Blavatsky insistía en que el dolor no llega sin permiso del alma. Antes de cada encarnación, eliges las experiencias que te harán recordar lo que olvidaste. Las pérdidas son puntos de inflexión diseñados para empujarte hacia otro estado de conciencia. Cuando pierdes algo, no es el fin de la historia, es la corrección de rumbo. El alma se mueve por resonancia, no por lógica. Los antiguos sabían esto. En los misterios órficos, los iniciados debían descender al inframundo simbólico, renunciar a todo lo amado y enfrentarse a su propia muerte. Solo así podían volver transformados. La pérdida era un rito de purificación. Lo que regresaba del descenso ya no era la misma persona, era el ser esencial, libre de adornos. El dolor, cuando se resiste, se convierte en tortura. Pero cuando se acepta, se vuelve guía. El sufrimiento no viene a castigarte, sino a redirigirte. Cada final contiene una coordenada nueva. La mente llora lo que el alma celebra, porque sabe que se aproxima un salto, pero el salto exige vacío, y el vacío duele. Esa es la paradoja sagrada. Cuanto más te quitan, más espacio tienes para lo divino. En psicología, este fenómeno se llama crecimiento postraumático. No todo el que sufre despierta, pero todo el que despierta ha sufrido. La pérdida rompe los filtros que mantenían la mente en su zona de confort. Después del golpe, la percepción cambia. Ves la realidad con más claridad, como si el dolor hubiera limpiado el polvo de los ojos. Lo que antes era ruido, se convierte en mensaje. Blavatsky enseñaba que el alma utiliza 3 lenguajes: el amor, la repetición y la pérdida. El amor te impulsa, la repetición te advierte, la pérdida te redirige. Cuando ya no escuchas los 2 primeros, llega el tercero. No por crueldad, sino por precisión. Lo que el alma no logra comunicar con suavidad, lo expresa con fractura. Mira tu historia. Cada pérdida marcó un giro. Después de cada ruptura, algo nuevo nació. Quizá no lo viste en el momento, pero el hilo es claro. La persona que eras antes de la herida ya no existe. Y aunque extrañes esa versión de ti, ella no habría soportado la magnitud de quien eres ahora. La pérdida fue entrenamiento para sostener tu futuro. Los budistas lo llaman impermanencia, los gnósticos transmutación, los alquimistas obra en negro. Todos describen el mismo proceso: morir en vida para volver a alinearte con lo eterno. Lo que desaparece te libera de la ilusión de permanencia. Y solo quien acepta la pérdida puede experimentar la plenitud. En los momentos más oscuros, cuando nada tiene sentido, repite esta verdad secreta: el alma nunca retrocede. Lo que duele hoy, mañana se revelará como parte del diseño. Cada despedida es una instrucción del cosmos diciendo, por aquí no es, y aunque no lo entiendas, confía. El universo sabe más del camino que tú, porque al final la pérdida no es un fin, es una reorientación. Es la mano invisible que corrige el rumbo del viajero distraído.
Todo lo que se va te está señalando lo que realmente importa. Y lo que realmente importa nunca se pierde, se transforma contigo. Hay momentos en que la realidad parece respirar contigo. Piensas en alguien y te escribe. Sueñas con un símbolo y al día siguiente lo ves en una pared. Caminas sin rumbo y una canción, una frase, una mirada te responde exactamente lo que necesitabas oír. Son destellos del lenguaje secreto del universo. Blavatsky decía, el cosmos no habla con palabras, sino con reflejos. Y esos reflejos, cuando aprendes a leerlos, revelan que el propósito no se busca, se comunica. Las sincronicidades no son coincidencias, son mensajes. Son la manera en que el alma te confirma que estás alineado o que te has desviado. En cada momento, la existencia te envía señales para recordarte tu contrato original, pero la mayoría las ignora porque espera milagros ruidosos, cuando la verdad llega en susurros. Las casualidades repetidas son gramática divina. Carl Jung fue uno de los primeros en intentar traducir ese lenguaje. Observó que, cuando una persona se encontraba en un proceso de transformación profunda, los eventos externos comenzaban a reflejar su estado interno. Lo llamó sincronicidad, la coincidencia significativa entre un estado psíquico y un acontecimiento externo. Blavatsky, décadas antes, lo había descrito como la resonancia entre el pensamiento y la materia etérea. Ambas hablaban de lo mismo. La mente y el mundo no están separados, son dos espejos enfrentados. Déjame contarte una historia. Un hombre en crisis caminaba por las calles de París pensando en renunciar a todo. En una esquina, un cartel antiguo decía, «Renacer no es empezar de nuevo, es recordar quién eres». Sintió un escalofrío. Días después, esa frase apareció otra vez, en un libro que cayó por casualidad de una estantería. Entendió el mensaje. No debía huir, debía recordar. Aquello que parecía azar era conversación. Las sincronicidades se multiplican cuando el alma está despierta. No porque el universo cambie, sino porque tu percepción se afina. Empiezas a notar la red de conexiones que siempre existió. Es como ajustar la frecuencia de una radio. La señal siempre estuvo ahí, solo faltaba sintonía. La conciencia expandida es un oído que comienza a entender la música del destino. La ciencia moderna, aunque tímida, empieza a reconocer este fenómeno. Investigaciones en neurociencia cognitiva muestran que el cerebro humano busca patrones con propósito incluso en lo aleatorio. Pero Blavatsky advertía que esa búsqueda de sentido no es error evolutivo, sino vestigio de nuestra naturaleza divina. El alma recuerda la unidad subyacente de todas las cosas. Cuando algo resuena, no es superstición, es memoria. El lenguaje del universo no usa verbos, usa repetición. Cuando un número, un símbolo o un nombre se repite, no lo descartes. Pregunta qué emoción despierta, qué pensamiento lo acompaña. La respuesta no está fuera, sino dentro. Las señales no dictan el futuro, lo reflejan. Son espejos vibratorios que muestran el estado del alma en el instante. Los antiguos llamaban a estas señales omens, presagios, no como superstición, sino como códigos de lectura. En Egipto, los sacerdotes observaban el vuelo de los pájaros, las formas de las nubes, los sueños antes del amanecer. En la Grecia arcaica, los oráculos no predecían, traducían. Hoy los llamamos coincidencias, pero siguen siendo el mismo idioma, la manera en que la conciencia universal conversa consigo misma. Blavatsky explicaba que cuanto más alineada está una persona con su propósito, más se acelera la frecuencia de las sincronicidades. La vida se vuelve como un río donde todo encaja con exactitud matemática. El alma fluye y el universo responde. Pero cuando te alejas del propósito, las señales se distorsionan. Retrasos, repeticiones, obstáculos. No son castigos, son correcciones. La realidad se deforma para obligarte a mirar. En psicología, esto se llama retroalimentación simbólica. El entorno refleja tu inconsciente como un espejo holográfico. Si vives con miedo, atraerás símbolos de encierro. Si eliges confianza, verás aperturas. El universo no tiene moral, tiene resonancia. Blavatsky lo resumió así. El mundo exterior es el eco de tus pensamientos más profundos. Pero leer las señales no es obsesionarse con ellas. El verdadero iniciado sabe que el mensaje no está en el símbolo, sino en la vibración que despierta. Pero un número no significa nada si el alma sigue dormida. Lo importante no es la forma, sino el recordatorio. Estás conectado. Cada coincidencia es un toque en el hombro de la conciencia universal. La sincronicidad es, en última instancia, la prueba de que no estás solo. El universo conspira para guiarte, no para confundirte. Pero su idioma es poético, no literal. Si quieres entenderlo, debes aprender a pensar como el misterio. Con intuición, no con lógica. Escuchar más que analizar. Sentir más que preguntar. Cuando comprendes esto, la vida se transforma.
Los días dejan de parecer fragmentos desconectados y se vuelven una conversación constante. Cada paso, cada mirada, cada encuentro se siente orquestado. Ya no caminas en soledad, caminas dentro de una inteligencia que te acompaña, porque las sincronicidades no son casualidades, son el recordatorio de que el universo te observa y te responde. El propósito no está escondido en otro lugar. Te habla cada día, en el lenguaje silencioso de lo que parece imposible, y cuando finalmente lo escuchas, descubres que el misterio siempre fuiste tú, hablándote desde el otro lado del tiempo. Nadie despierta sin ser probado. La evolución del alma no ocurre en templos ni en meditaciones perfectas, sino en el campo de batalla del sufrimiento. Blavatsky decía, las pruebas son los exámenes del alma. El que los teme repite el curso. Cada obstáculo que encuentras no viene a detenerte, sino a moldearte. Lo que duele no te destruye, te instruye. Pero para entenderlo, debes mirar más allá de la superficie del dolor. Las pruebas llegan en silencio, disfrazadas de caos. Una pérdida, un fracaso, una traición. En apariencia, castigos. En esencia, instrumentos de precisión cósmica. Cada uno golpea exactamente donde tu ego se aferra. Si amas el control, la vida te mostrará el desorden. Si dependes de la aprobación, te sumergirá en el rechazo. Si confías demasiado en lo material, te vaciará. Nada es arbitrario. El alma diseña sus exámenes con exactitud matemática. Blavatsky lo comparaba con la forja del acero. El metal debe ser calentado al rojo y golpeado una y otra vez para adquirir su fuerza. Lo mismo sucede con la conciencia. Sin fricción no hay expansión. Los antiguos alquimistas lo sabían. El oro filosófico se crea del plomo sometido al fuego. La mente humana, sin fuego, permanece cruda. Déjame contarte una historia. Un discípulo acudió a Blavatsky quejándose de su vida. He perdido mi trabajo, mis amigos me traicionan, mi cuerpo enferma. ¿Por qué el universo me castiga? Ella lo miró con serenidad y respondió, ¿y si no te castiga, sino que te limpia? Aquellas palabras lo desconcertaron, pero años después comprendió. Cada pérdida lo había liberado de una ilusión. Lo que creía desdicha era entrenamiento. La ciencia moderna ofrece su versión, resiliencia. Estudios del Instituto de Neurociencia de Toronto muestran que el estrés controlado estimula la creación de nuevas conexiones neuronales y fortalece la capacidad cognitiva. El cerebro se adapta al dolor como el músculo al peso. Sin resistencia no hay crecimiento. Lo biológico refleja lo espiritual. El alma, como el cuerpo, se expande con la tensión justa. Pero hay una diferencia entre prueba y castigo. La prueba despierta, el castigo humilla. El universo no castiga, corrige, y corrige con amor severo. Cada obstáculo es una oportunidad disfrazada. Si lo entiendes, la vida deja de ser un campo de guerra y se convierte en una escuela. Los sabios no preguntan ¿por qué a mí?, sino ¿para qué en mí? Los textos sagrados están llenos de este patrón. Moisés en el desierto, Buda bajo el árbol, Cristo en el monte. Todos fueron probados antes de revelar su propósito. No porque la divinidad dudara de ellos, sino para que ellos no dudaran de sí mismos. La prueba no revela la crueldad del cosmos, sino la profundidad del alma. En el lenguaje oculto, los obstáculos son guardianes del umbral. Son fuerzas que custodian las puertas de la siguiente etapa. No permiten el paso al que no está listo. Si te asustas, vuelves atrás. Si te mantienes en calma, el guardián se disuelve. Cada vez que enfrentas el miedo sin huir, atraviesas una puerta invisible. Y al otro lado, algo en ti se vuelve más vasto. Blavatsky advertía que quien pide evolución sin estar dispuesto a perder, será arrastrado por su propio deseo. El alma, decía, no asciende cargando equipaje. Por eso, cuando el camino se estrecha, cuando lo que amabas se desmorona, es señal de que estás subiendo. Cuanto más alto el paso, más ligero debe ser el viajero. Las pruebas también pueden tomar forma interna, ansiedad, dudas, confusión. En esos momentos, el verdadero examen es no perder la fe en medio del ruido. La mente exige certezas, el alma pide entrega. La lección nunca está en el obstáculo, sino en tu reacción ante él. Si respondes con resistencia, la prueba se repite. Si respondes con aceptación, el ciclo se cierra. En la psicología moderna, esto se llama crecimiento adaptativo, pero los antiguos lo llamaban iniciación. Cada vez que superas un miedo, muere una versión vieja de ti. Esa muerte, aunque invisible, es sagrada. Las lágrimas son los bautismos del alma. Y cuando pasas suficientes pruebas, algo cambia en tu mirada. Ya no temes al caos, porque lo reconoces como maestro. La serenidad se vuelve tu armadura. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque tú te vuelves amplio. Los golpes ya no hieren igual. Resuenan, pero no te derriban. Has comprendido la enseñanza oculta. El universo no te prueba para ver si fallas, sino para mostrarte de qué estás hecho. Cada obstáculo, por tanto, es una llave.
cada caída una puerta disfrazada. Y cada vez que eliges aprender en lugar de lamentarte, el alma asciende un peldaño invisible. Así se cumple la ley de evolución interior. Nada que se rompa por amor al crecimiento muere en vano. Porque al final, las pruebas no vienen a destruirte, sino a recordarte tu fuerza. El fuego que te quema hoy será la luz que te guíe mañana. Y cuando mires atrás, comprenderás que el dolor no fue enemigo, sino arquitecto. Cuando el alma está lista para recordar su misión, el universo deja de hablarte desde afuera y empieza a hacerlo desde adentro. Ya no se trata de coincidencias visibles, sino de susurros invisibles, intuiciones que no sabes explicar, sueños que se repiten, sensaciones que te empujan hacia lugares o decisiones que desafían la lógica. Blavatsky decía, el alma grita al principio, pero cuando el discípulo madura, solo susurra. Y quien no aprende a escuchar ese susurro, pierde el camino en mitad del ruido. La mente racional descarta estas señales como fantasía, pero la intuición es la voz del contrato antiguo, el eco del propósito original que vibra desde el centro del pecho. En los momentos de duda, esa voz no argumenta, se siente. Es una certeza silenciosa, como si algo más vasto que tú guiara tu mano. No se impone, te invita, no ordena, orienta. Es el lenguaje del espíritu, y solo quien se ha vaciado de miedo puede comprenderlo. Los guardianes del propósito no siempre tienen forma humana. A veces son voces interiores, figuras de sueños, animales que aparecen una y otra vez, o frases que llegan como dardos luminosos en medio del caos. En el simbolismo teosófico, estos guardianes son emanaciones del propio alma superior, fragmentos de ti que actúan como faros en la oscuridad del mundo material. No son entidades externas, sino proyecciones de tu conciencia eterna que se comunican con la parte olvidadiza de ti mismo. Déjame contarte una historia. Un joven, al borde de la desesperación, soñó con una anciana que le decía, camina hacia donde nadie te sigue. Al despertar, sintió un impulso incontrolable de dejar su ciudad y mudarse a las montañas. Allí, sin plan alguno, conoció a un maestro que lo introdujo en la filosofía oriental. Años después, al mirar atrás, comprendió. La anciana del sueño era su propia alma guiándolo. El guardián no vino de fuera, nació del interior. La ciencia observa este fenómeno desde la neuropsicología. El cerebro, durante el sueño, procesa información inconsciente y genera soluciones que la mente consciente no puede ver. Pero hay algo que la ciencia no explica: la precisión simbólica de algunos sueños, personas que reciben advertencias, visiones de eventos futuros o mensajes que salvan vidas. Jung lo estudió durante décadas y concluyó que la psique individual está conectada con un campo más amplio, el inconsciente colectivo. Blavatsky lo llamaba el éter mental del mundo, un océano donde todas las conciencias se comunican. Escuchar a los guardianes del propósito exige desaprender. La mente occidental busca pruebas, el alma, resonancias. La intuición no se demuestra, se vive. Es como un hilo invisible que sientes tirar de ti con suavidad, llevándote hacia algo que no puedes justificar pero sabes que es correcto. Cada vez que ignoras ese hilo, la vida se complica. Cada vez que lo sigues, todo encaja. Los antiguos místicos entendían esto. Los egipcios hablaban del Ba, el alma alada que susurra consejos al corazón. Los griegos lo llamaban daimon, un guía interno que no se confunde con demonio, sino con destino. Sócrates decía que su daimon le advertía cuando estaba a punto de cometer un error. Para Blavatsky, estas voces son reminiscencias del alma superior, fragmentos de divinidad que se comunican con el yo inferior cuando la mente está en silencio. Pero hay que tener cuidado. No toda voz interna proviene de la luz. La mente puede imitar el lenguaje del alma, sobre todo cuando está dominada por el miedo o el deseo. Blavatsky advertía que el ego disfrazado de intuición es el mayor enemigo del discípulo. Por eso, toda revelación debe pasar por el filtro del corazón tranquilo. Lo que proviene del alma deja paz, lo que viene del ego deja agitación. Las señales internas son brújulas, no mapas. No te dirán todos los pasos, solo el siguiente. El propósito no se revela como un plan completo, sino como un camino que se ilumina tramo a tramo. La paciencia es la fe en movimiento. Quien exige certezas apaga su intuición. El alma solo confía sus secretos a quienes saben esperar. A veces, el guardián se manifiesta a través del cuerpo. Un escalofrío repentino, una sensación de presión en el pecho, una lágrima sin motivo. Es la forma más primitiva del lenguaje espiritual. La biología obedece al alma mucho antes que a la razón. Escucha tu cuerpo. Es el instrumento que traduce la música del propósito. Los sueños también son templos. Cada uno es una carta simbólica enviada desde el alma superior. No los descartes por absurdos.
En ellos se esconden respuestas veladas. Los símbolos que se repiten, agua, puertas, luces, caídas, son gramática universal del espíritu. Jung decía que los sueños son teatro donde el alma representa su verdad mientras dormimos. Blavatsky agregaría, y quien aprende a interpretarlos, despierta mientras sueña. Con el tiempo, aprendes a distinguir la voz del alma de la voz del miedo. La primera te eleva, la segunda te encierra. La primera susurra, confía, la segunda grita, controla. Si escuchas en calma, sabrás cuál seguir. El alma no tiene prisa, espera eternidades si es necesario. Porque al final, los guardianes del propósito no son entes ajenos ni milagros externos. Son fragmentos de ti mismo recordándote el camino que juraste seguir antes de olvidar. Y cuando finalmente los reconoces, el miedo se disuelve. Comprendes que nunca estuviste perdido, solo estabas sordo a tu propia voz. El día en que el ego se quiebra, el alma comienza a ver con ojos nuevos. Es un instante de terror y claridad, porque descubres que todo lo que creías ser era solo una máscara, una identidad temporal creada para sobrevivir. Blavatsky decía, el yo personal es el velo más denso entre el hombre y su propósito. Mientras el ego gobierne, el alma sirve. Cuando el ego muere, el alma reina. El ego no es el enemigo, es la infancia del alma. Es la estructura que necesitas para caminar por el mundo, pero no para habitar el espíritu. Sin él, no habría aprendizaje. Con él, no hay libertad. Por eso la vida te lleva a amarlo y a perderlo, para que aprendas a usarlo sin adorarlo. El propósito, el verdadero propósito, no nace del ego, lo trasciende. Imagina una gota que teme disolverse en el océano porque cree que dejará de existir. No entiende que, al fundirse, se vuelve el mar. Así ocurre con el ego. Teme la disolución porque desconoce la magnitud de lo que lo espera. Cuando finalmente cede, la conciencia se expande y lo que antes era mi vida se convierte en la vida. Es el tránsito de lo personal a lo universal. Déjame contarte una historia. Un hombre buscó la iluminación durante 20 años. Meditó, viajó, estudió todos los libros sagrados, pero seguía sintiendo vacío. Un día, mientras caminaba, vio a un mendigo compartiendo su pan con un perro callejero. Algo en esa escena lo quebró. Por primera vez no sintió deseo de comprender ni de ser especial. Solo sintió amor. En ese instante desapareció su búsqueda. Entendió que la verdad no se alcanza, se recuerda. El ego se disolvió en un gesto anónimo, y con él, la necesidad de ser alguien. Blavatsky enseñaba que la gran ilusión de la humanidad es creer que la vida gira alrededor del individuo. Pero el alma no vino a engrandecer el yo, sino a servir al todo. El propósito del alma, escribía, no es destacar, sino contribuir. Cuando el ego se apaga, surge una paz desconocida, porque dejas de ser el centro de tus pensamientos. Ya no preguntas ¿qué gano?, sino ¿qué entrego? Esa simple inversión de enfoque cambia el eje de la existencia. La psicología moderna observa algo similar en los estudios sobre estados místicos. Las resonancias cerebrales de quienes experimentan unión con el todo muestran una disminución en la actividad del lóbulo parietal, la región que define los límites del yo. En esos instantes, la mente pierde la sensación de separatividad. No hay yo ni tú, solo presencia. Lo que la ciencia describe como desactivación neuronal, Blavatsky lo llamaba fusión con la conciencia divina. El ego se defiende antes de morir. Lo hace con orgullo, con control, con miedo. Te convence de que sin él quedarás vacío. Pero lo que muere no es tu existencia, sino tu ilusión de controlarla. Cada vez que eliges perdonar en lugar de vengarte, cede una capa del ego. Cada vez que eliges silencio en lugar de justificación, se desarma otra. La disolución no ocurre de golpe, sucede en 1000 pequeñas renuncias. Los místicos de todas las épocas pasaron por este fuego. San Francisco lo llamó la muerte dulce. Los sufíes lo describen como fana, el aniquilamiento del yo en el amado. Los budistas lo llaman nirvana, el cese de la individualidad ilusoria. Todos coinciden. Solo cuando desapareces, entiendes que nunca exististe separado. Blavatsky explicaba que el ego es una sombra creada por la luz del espíritu al reflejarse en la materia. Cuanto más densa la materia, más oscura la sombra. Por eso, la tarea no es destruir el ego, sino volverlo transparente. Que la luz lo atraviese sin distorsionarse. Cuando el yo se vuelve translúcido, el propósito fluye sin esfuerzo. Ya no decides, permites. La vida, desde esa claridad, deja de ser un proyecto y se convierte en una danza. No hay ansiedad por el futuro, ni nostalgia por el pasado. Todo se vuelve acto puro. Trabajas, hablas, amas, pero no desde la carencia, sino desde la plenitud. Haces lo mismo, pero ya no eres el mismo. El propósito deja de ser búsqueda y se vuelve respiración. El ego teme esta transformación porque vive del control,
Pero el alma se alimenta de entrega. Donde el ego exige certezas, el alma confía. Donde el ego teme el cambio, el alma ve expansión. Por eso, cada crisis que destruye tu identidad es en realidad un paso hacia tu liberación. No pierdes algo, te aligeras. Y entonces ocurre lo inevitable. Comienzas a sentir compasión sin motivo. No porque quieras ser bueno, sino porque ya no hay separación entre tú y los demás. El dolor ajeno se vuelve tuyo. Y aún así, no te hiere. Es un amor tranquilo, impersonal, que observa el mundo con ternura. Esa es la señal de que el ego se ha disuelto. La paz que no depende de nada. Blavatsky lo resumía en una frase que muchos no entendieron. Ser nadie es la forma más alta de existir. Porque cuando dejas de ser alguien, te conviertes en todo. El propósito ya no se busca ni se define, se vive. El alma no vino a ser admirada, vino a servir, pero el servicio del que hablaba Blavatsky no era el de las buenas acciones visibles, sino el del fuego silencioso que transforma la intención en oro. El servicio, decía, es la alquimia que transmuta el yo en luz. Y como toda alquimia, exige disolución. El propósito verdadero no busca gratitud, ni fama, ni recompensa. Busca participación en la obra secreta del universo, la expansión de la conciencia. Servir no es hacer por los demás, es recordar que no hay otros. Cuando el ego se disuelve, la frontera entre yo y tú desaparece. Lo que beneficias en otro te eleva a ti. Lo que destruyes en otro te disminuye. La compasión no es moral, es física. Las almas son redes de energía interconectadas. Por eso, cuando ayudas a alguien, el universo entero se ajusta. El bien no es virtud, es ley vibratoria. Déjame contarte una historia. Un anciano cuidaba enfermos sin esperar nada a cambio. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió: porque cada vez que sano a otro, algo en mí deja de doler. Murió pobre, pero su presencia seguía llenando de calma el lugar. Décadas después, los médicos del pueblo contaban que, al entrar en la sala donde él trabajó, aún sentían una paz inexplicable. Ese fue su legado. No dejó riquezas, sino frecuencia. Así actúa el verdadero servicio. Transforma el aire mismo. La ciencia moderna empieza a rozar este misterio. Estudios de neurobiología revelan que los actos altruistas activan áreas del cerebro asociadas al placer y reducen los niveles de cortisol. Servir literalmente cura. Pero más allá de la biología, el alma sabe algo que la mente apenas sospecha. Cuando das sin esperar, entras en resonancia con la corriente universal. Te vuelves canal, no centro. Y por ese canal, el propósito fluye como agua pura. Blavatsky enseñaba que hay 3 niveles de servicio. El primero es el del deber. Haces porque debes. El segundo es el de la empatía. Haces porque sientes. El tercero, el más alto, es el del ser. Haces porque eres. No hay diferencia entre acción y esencia. En ese punto, el propósito personal se disuelve en propósito cósmico. Ya no eres tú quien ayuda. La vida ayuda a través de ti. Pero llegar a ese estado requiere una purificación radical de la intención. El ego se infiltra en los gestos más nobles. Quiere ser visto, reconocido, elogiado. Blavatsky advertía: cuando sirvas, olvida que sirves. De otro modo, el acto deja de ser sagrado. El servicio consciente no busca testigos, es un diálogo entre tu alma y el universo, sin intermediarios. Las antiguas escuelas esotéricas entendían esto como la vía del corazón. Mientras el conocimiento ilumina, el servicio calienta. El equilibrio entre ambos es lo que mantiene vivo al discípulo. Un sabio sin compasión se enfría en su propia luz. Un servidor sin comprensión se pierde en la sombra del sacrificio. Por eso, Blavatsky insistía: el conocimiento sin amor seca el alma, y el amor sin sabiduría la ciega. El servicio es alquimia porque convierte lo denso en sutil, el miedo en confianza, la herida en enseñanza, la acción en ofrenda. No se trata de renunciar al mundo, sino de habitarlo con conciencia. Cada gesto, por mínimo que sea, puede ser un acto iniciático si se hace desde el alma despierta. Lavar un plato, escuchar a un extraño, escribir una palabra sincera. Todo puede ser oración cuando el yo no interviene. En términos psicológicos, este estado corresponde al flow espiritual, el punto en que el sujeto desaparece dentro de la acción. La mente deja de dividir entre yo y tarea. Lo que queda es presencia pura. En ese instante, el propósito no se piensa, se encarna. Y esa encarnación genera un campo magnético que eleva a los que te rodean sin necesidad de palabras. Blavatsky lo explicaba con una metáfora. La vela no ilumina para sí misma, arde porque su naturaleza es dar luz. El alma que sirve no necesita justificarse. Su fuego basta. Cuanto más arde, más ilumina. Y cuanto más ilumina, menos se consume. Así opera la alquimia divina. La entrega no agota,
renueva. El mundo moderno confunde servicio con debilidad, pero servir es el acto más revolucionario que existe. En un planeta gobernado por el ego, ayudar sin interés es un acto de rebelión luminosa. Cada vez que eliges la bondad en lugar del cinismo, desafías la entropía del alma colectiva. Y el universo, agradecido, abre caminos invisibles para el que se ofrece. Porque servir no es perder tiempo, es ganarle al olvido. Cada acción consciente es una piedra colocada en el templo eterno del propósito. Cuando lo entiendes, ya no buscas reconocimiento, solo coherencia. Te vuelves invisible, y en esa invisibilidad, indestructible. Blavatsky concluía que el servicio es el estadio final de la evolución humana. Cuando el alma deja de preguntar qué necesita y comienza a preguntar qué puede dar, alcanza su forma más alta. Ya no vive para sí misma, sino para el todo, y en ese instante, paradójicamente, descubre que siempre fue el todo manifestándose en sí misma. Llega un momento en que dejas de buscar señales fuera, porque comprendes que tú eres la señal. Todo lo que has vivido, amado, perdido y reconstruido no fue más que un lenguaje, una historia que el universo escribió para pronunciar tu nombre en su propia voz. Blavatsky decía, el hombre no es un accidente del cosmos, es su palabra encarnada. Cuando entiendes eso, el propósito deja de ser pregunta y se convierte en presencia. Tu vida no es un error, ni una prueba sin sentido. Es una frase en la conversación eterna entre la conciencia y la materia. Cada respiración, cada gesto, cada emoción ha contribuido a expandir el tejido invisible de la existencia. Aunque lo ignores, cada decisión vibra más allá del tiempo y afecta al todo. Eres una nota en una sinfonía infinita. Sin ti, la melodía estaría incompleta. Blavatsky explicaba que el universo no es un espacio vacío lleno de estrellas, sino un organismo vivo que se observa a sí mismo a través de millones de ojos. Tú eres uno de esos ojos. A través de tu experiencia, el todo se conoce. Cuando sufres, el universo aprende compasión. Cuando amas, recuerdas su unidad. Cuando despiertas, iluminas un fragmento del cosmos. El propósito de la existencia es, simplemente, conocerse a sí misma. Déjame contarte una historia. Un anciano, cercano a la muerte, le preguntó a su discípulo qué había aprendido en la vida. El joven respondió, que todo tiene un propósito. El maestro sonrió y dijo, no, hijo, que todo es propósito. Esa fue su última lección. No hay diferencia entre el camino y la meta, entre tú y lo divino. Todo es la misma corriente, jugando a olvidarse y recordarse. La ciencia empieza a intuirlo. La física cuántica muestra que el observador altera la realidad al mirarla. La conciencia no es un producto de la materia. La materia es una manifestación de la conciencia. En cada pensamiento hay creación. En cada emoción, un universo en miniatura. Lo que eliges sentir y pensar no desaparece. Se imprime en la red de lo real. Por eso, vivir con propósito no es encontrar una misión, sino recordar el poder que ya ejerces. Blavatsky enseñaba que el ser humano es un microcosmos del todo. Eres un universo en miniatura, decía, y el universo es un hombre en expansión. El alma humana no está dentro del cuerpo, el cuerpo está dentro del alma. Lo que llamas mi vida es apenas un hilo dentro del gran tapiz, pero ese hilo sostiene a los demás. Si vibras con amor, todo el tejido se ilumina. Si vibras con miedo, el tejido se tensa. Así de poderosa es tu existencia. El propósito no es algo que haces, es lo que eres cuando estás despierto. Es el estado en que ya no fuerzas el río, sino que fluyes con él. Todo se vuelve sagrado, incluso lo cotidiano. Lavar un plato, mirar al cielo, tocar una mano. Cada acto se convierte en oración silenciosa. Blavatsky decía que la verdadera iluminación no es escapar del mundo, sino verlo tal como es, divino disfrazado de materia. Pero llegar a esa comprensión exige humildad. El ego querrá apropiarse del propósito y convertirlo en estandarte. Yo tengo una misión. El alma sonríe y responde, tú eres la misión. No hay algo que cumplir, sino algo que encarnar. No se trata de conquistar un destino, sino de recordar la frecuencia original. La vibración del amor consciente que sostiene todo. Los antiguos llamaban a esto gnosis, conocimiento directo de la unidad. Los místicos lo describían como un segundo nacimiento. Cuando llegas ahí, la dualidad desaparece. No hay bien ni mal, solo equilibrio. No hay muerte, solo transformación. Lo que parecía caos se revela como danza. Y en esa danza comprendes que siempre fuiste parte de un orden mayor, perfecto en su misterio. Tu vida entera, con sus errores, silencios y milagros, es un texto sagrado escrito con tus propias acciones. No necesitas leer otro evangelio, estás viviendo el tuyo. Cada vez que eliges la verdad sobre la comodidad, estás escribiendo una línea nueva.
Cada vez que eliges amar en lugar de temer, añades luz a las páginas del cosmos. Y cuando el ciclo se cierre, cuando la carne se disuelva y la conciencia regrese a su origen, verás tu historia completa. Entenderás que nada sobró, que cada lágrima tuvo su sitio, que cada pérdida fue un portal. Entonces el alma sonreirá y dirá: lo entendí. Yo era la respuesta que buscaba. Blavatsky concluía que el propósito supremo del ser humano es volverse consciente de su divinidad sin dejar de ser humano. Esa es la paradoja y la gloria. Caminar entre la tierra y el cielo, recordando que ambos son uno. No viniste a escapar del mundo, sino a iluminarlo desde dentro. Así que deja de buscar señales, deja de esperar instrucciones, respira y mírate. Tú eres la prueba de que el universo tiene sentido. Tu vida, con todas sus luces y sombras, es el mensaje que el infinito quiso pronunciar una sola vez, con tu voz. Y mientras sigas respirando, el cosmos seguirá hablando.